Vamos a adentrarnos en un tema, bueno, sinceramente un poco escalofriante. Ajá. La conexión entre la eugenesia y el antisemitismo. Interesante, ¿Y sí. os imagináis que Estados Unidos fue pionero en la esterilización forzada basándose en tests de coeficiente intelectual? Increíble, ¿verdad? Y aún más escalofriante, esta historia tiene implicaciones directas con el antisemitismo actual. Así es. Empecemos por el principio. Vale. ¿Cómo se afianzó el movimiento eugenésico en Estados Unidos? Pues verás, la eugenesia fue un movimiento muy popular entre las élites americanas a principios del siglo XX. ¿En serio? Sí, figuras como Rockefeller, Carnegie, Henry Ford, incluso Thomas Watson de IBM, No me digas. destinaron grandes sumas de dinero a impulsar esta ideología. Espera, hablamos de los mismos Rockefeller y Carnegie, que financiaron universidades y museos. Exactamente. Y con esa financiación, los eugenistas lograron introducir cursos en escuelas y universidades. Increíble. extendiendo su influencia por todo el país. Ya. Esta aceptación culminó en un caso judicial histórico en 1924, Buck contra Bell. Ah, sí. Ese es el caso en el que el Tribunal Supremo de Estados Unidos legalizó la esterilización forzada de personas consideradas débiles mentales, ¿verdad? Sí. Y la base de esta decisión fueron los test TSI, Claro. que como ya hemos mencionado estaban manipulados por los eugenistas. Es indignante. Es indignante que se utilizaran pruebas tan defectuosas para controlar a poblaciones enteras. Ya. ¿Ya? Y todo esto mucho antes de que la Alemania nazi implementara políticas similares. Exacto. Es terrible pensar que Estados Unidos lideraba este movimiento eugenésico. Pero, ¿de dónde viene esa obsesión con la eugenesia y en particular con la idea de que la sangre alemana era superior? Bueno, para entenderlo tenemos que remontarnos a la estructura de la aristocracia europea. Ajá. Tras el colapso del Imperio Romano, varias tribus germánicas tomaron el control de Europa occidental. Sí. Esto llevó a la creencia, especialmente entre las élites, de que descendían de alemanes y por lo tanto eran superiores a otros grupos. Entonces, la idea de la superioridad de la sangre alemana se asocia a la inteligencia y la capacidad de gobernar. Exacto. Y lo curioso es que los eugenistas americanos promovían la superioridad de la sangre alemana al mismo tiempo que perseguían y esterilizaban a americanos que consideraban inferiores. Es una contradicción enorme. Totalmente. ¿Cómo podían defender la superioridad de un grupo mientras oprimían a otro? Es una pregunta fascinante. Nos obliga a analizar las motivaciones reales detrás de estas ideologías. Los eugenistas americanos estaban aplicando sus teorías de forma selectiva, basándose en sus propios prejuicios. Claro. ¿Y esta ideología estadounidense de la eugenesia tuvo algún impacto en la Alemania nazi? Un impacto directo. De hecho, las leyes de Nuremberg de Hitler de 1935, que sentaron las bases para la persecución y el genocidio de los judíos, se inspiraron en los precedentes legales de Estados Unidos. Es escalofriante pensar en las consecuencias de estas ideas. Sin duda. Y me lleva a preguntarme, ¿la derrota de Hitler en la Segunda Guerra Mundial significó el fin de la eugenesia? Lamentablemente no. La derrota de Hitler no significó la derrota de la ideología eugenésica. En serio. De hecho, los eugenistas siguieron teniendo influencia en la configuración de políticas e instituciones en el periodo posguerra. ¿Estás diciendo que los mismos eugenistas que ayudaron a instigar las atrocidades de la Alemania nazi mantuvieron su poder después de la guerra? Así es. Y para entender esto, debemos recordar que la forma en que los aliados derrotaron a la Alemania nazi también es relevante. ¿A qué te refieres? Mucha gente cree que Estados Unidos y Gran Bretaña fueron los principales responsables de la derrota de Hitler. Sí. Pero la realidad es que fue la Unión Soviética quien soportó la mayor parte de la lucha y las bajas. Es cierto que a menudo se minimiza el papel de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Y lo más revelador es que Estados Unidos y Gran Bretaña solo empezaron a planificar la invasión de Normandía después de que quedara claro que los nazis estaban perdiendo ante los soviéticos. ¿Está sugiriendo que la invasión de Normandía fue más una estrategia para contener la influencia soviética que un esfuerzo altruista para liberar Europa del dominio nazi? Esa es una interpretación válida basada en las acciones de Estados Unidos y Gran Bretaña en la posguerra. Entiendo. A pesar de su supuesto compromiso con la desnazificación de Alemania, Estados Unidos devolvió el poder a muchos antiguos nazis. Espera, ¿estás diciendo que Estados Unidos, la nación que supuestamente luchó contra el nazismo, permitió que los nazis volvieran a ocupar puestos de autoridad? Por desgracia, sí.
Y este patrón se extiende a la formación de la CIA. La CIA estaba llena de antiguos nazis, incluyendo a Reinhard Gehlen, responsable de terribles atrocidades durante la guerra. Estás diciendo que la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos tenía vínculos con los nazis. Así es. Gehlen dirigió la inteligencia militar en el Frente Oriental, donde supervisó la tortura y el asesinato de millones de personas. Dios mío. Y Estados Unidos no solo le dio la bienvenida, sino que confió en él para establecer su red de inteligencia en la Europa de posguerra. Es inimaginable que Estados Unidos pudiera justificar algo tan moralmente reprobable. Y esto nos lleva a un punto crucial. Las acciones de Estados Unidos en la posguerra contradicen completamente su supuesto compromiso de luchar contra el antisemitismo y el nazismo. Es una desconexión asombrosa. Si Estados Unidos se tomaba en serio la lucha contra el antisemitismo, ¿por qué se aliaría con una figura como Gehlen y permitiría que antiguos nazis volvieran a ocupar puestos de poder? Es una pregunta que nos obliga a examinar críticamente las verdaderas motivaciones detrás de las acciones de Estados Unidos, tanto en la posguerra como en la actualidad. Realmente me está haciendo replantearme todo lo que creía saber sobre el papel de Estados Unidos en la posguerra. Es que, ¿cómo es posible que algo tan terrible haya podido ocurrir? Es una historia compleja y perturbadora, pero es fundamental que la entendamos. En la segunda parte de nuestra inmersión profunda exploraremos cómo este legado genésico continúa dando forma a los acontecimientos geopolíticos actuales, centrándonos en el papel de Qatar y el resurgimiento del antisemitismo disfrazado de antisionismo. Decíamos que las acciones de Estados Unidos tras la guerra prepararon el terreno para el resurgimiento de antisemitismo, pero esta vez disfrazado de antisamismo. Entiendo, pero ¿podrías explicar la diferencia entre ambos conceptos? Para muchos, criticar al Estado de Israel no es lo mismo que ser antisemita. Claro, en teoría el antisionismo se opone a la existencia del Estado de Israel, mientras que el antisemitismo es el odio o el prejuicio hacia los judíos como pueblo. Lo que estamos viendo es que el antisemitismo se utiliza como una tapadera para expresar odio hacia los judíos en general. Es decir, se utiliza la crítica a Israel para camuflar el antisemitismo. Exactamente, y esto es peligroso porque permite que el antisemitismo se cuele en espacios donde antes era inaceptable, por ejemplo en las universidades, en lugares donde se supone que se promueve el debate abierto. Vemos cómo se utiliza el antisionismo para silenciar a las voces judías y crear un ambiente hostil para los estudiantes judíos. Mencionabas antes a Qatar. ¿Qué papel juega en todo esto? Qatar es un ejemplo perfecto de la hipocresía de la política exterior estadounidense. Estados Unidos condena el antisemitismo, pero mantiene una estrecha alianza con Qatar, un país que apoya a grupos terroristas antisemitas como Hamas y Hezbollah. Es cierto que Qatar es un aliado importante de Estados Unidos en Oriente Medio. De hecho, la base militar estadounidense más grande de la región está allí. Exacto, y esto nos dice mucho sobre las verdaderas prioridades de Estados Unidos. A pesar de su discurso contra el antisemitismo, sus intereses estratégicos y económicos parecen prevalecer sobre los principios morales. Estás insinuando que Estados Unidos hace la vista gorda mientras uno de sus aliados financia el terrorismo antisemita. No solo lo financia Qatar, también utiliza su riqueza para influir en las instituciones occidentales, especialmente en las universidades. Es uno de los principales financiadores de universidades de élite en Estados Unidos y utiliza esa influencia para promover una narrativa anti-israelí y, en el fondo, antisemita. ¿De verdad crees que Qatar está utilizando su dinero para manipular la opinión pública occidental en contra de Israel y, por extensión, en contra de los judíos? Sin duda, y lo están haciendo de forma muy efectiva. El adoctrinamiento en las universidades es sutil, pero muy eficaz. Están creando una nueva generación que ve a Israel como el origen de todos los males en Oriente Medio y que justifica la violencia contra los judíos. Es aterrador pensar en las consecuencias de esta propaganda. Si se permite que esta narrativa antisemita se arraigue, podría tener consecuencias devastadoras para las comunidades judías de todo el mundo. Por eso está tan importante hablar de esto y exponer la hipocresía de quienes dicen luchar contra el antisemitismo, pero se alían con regímenes que lo promueven. Estoy de acuerdo, no podemos permitir que el antisemitismo se normalice o se disfrace de crítica legítima. Debemos ser capaces de identificarlo y denunciarlo en todas sus formas. Y debemos recordar que el antisemitismo no es solo un problema para los judíos, es una amenaza para toda la civilización occidental. La historia nos ha enseñado que cuando se permite que el odio y la intolerancia se arraiguen, las consecuencias pueden ser catastróficas para todos. El Holocausto es un recordatorio constante del peligro del antisemitismo sin control. Exactamente. Y como hemos visto, las semillas de ese odio se sembraron mucho antes de la llegada de Hitler al poder. Movimientos como el eugenismo, que buscaban deshumanizar y demonizar a grupos enteros de personas, sentaron las bases para lo que vino después. Lo que me preocupa es que estamos viendo cómo esas ideas eugenésticas resurgen en la actualidad,
aunque a menudo bajo diferentes disfraces. Es cierto, vemos cómo se utilizan argumentos eugenésicos para justificar la discriminación contra personas con discapacidad, minorías étnicas y otros grupos marginados. Y estas ideas se propagan a través de Internet y las redes sociales, llegando a un público cada vez más amplio. Debemos reconocer estos patrones y oponernos a ellos. No podemos permitir que la historia se repita. Y no se trata solo de oponerse a esas ideas a nivel individual, debemos exigir a nuestros líderes e instituciones que tomen medidas para combatir el antisemitismo y todas las formas de odio e intolerancia. Totalmente de acuerdo, se necesita una acción colectiva si queremos un mundo más justo e igualitario para todos. Y eso empieza por educarnos a nosotros mismos y a los demás sobre la historia del antisemitismo y las peligrosas consecuencias que puede tener. De acuerdo, y también debemos ser conscientes de las formas sutiles en que el antisemitismo se manifiesta en nuestra sociedad actual, ya sea a través de la retórica anti-israelí, los tropos antisemitas en los medios de comunicación o la discriminación en la vida cotidiana. Exactamente, la lucha contra el antisemitismo requiere vigilancia y un compromiso constante para desafiar el odio y la intolerancia donde quiera que los encontremos. Lo que más me ha impactado de nuestra conversación es la conexión entre la eugenesia, la política exterior estadounidense y el auge del antisemitismo moderno. Es una historia compleja y perturbadora, pero es esencial que la entendamos si queremos combatir eficazmente esta amenaza. Totalmente de acuerdo. Comprender las raíces históricas del antisemitismo nos prepara para reconocerlo y combatirlo en sus formas contemporáneas, y esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Qué podemos hacer como individuos para marcar la diferencia en esta lucha? Es una pregunta importante. En la tercera y última parte de nuestra inmersión profunda, exploraremos algunas acciones concretas que podemos tomar para desafiar el antisemitismo y promover la tolerancia y la comprensión en nuestro mundo. Después de todo lo que hemos hablado, la verdad es que me siento un poco abrumada. Es increíble cómo algo tan terrible como la eugenesia haya podido tener raíces tan profundas y consecuencias tan duraderas. Totalmente. Pero pregúntese, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos combatir el antisemitismo de forma efectiva? Es una pregunta importante y afortunadamente hay mucho que podemos hacer. En primer lugar, debemos educarnos a nosotros mismos y los demás sobre la historia del antisemitismo y sus diversas manifestaciones. Cuanto más sepamos sobre este odio, mejor equipados estaremos para combatirlo. Tienes razón, a veces siento que la gente no se da cuenta de la gravedad del problema porque no conocen la historia. Exactamente, es crucial que compartamos esa información con nuestros amigos, familiares y comunidades. Podemos recomendar libros, artículos, documentales, podcasts como este. Hay muchísimos recursos disponibles. Pero no se trata solo de conocer la historia, ¿verdad? También debemos ser capaces de identificar y desafiar el antisemitismo cuando lo veamos en tiempo real. Por supuesto, debemos estar atentos a las formas sutiles en que el antisemitismo se filtra en nuestra sociedad, ya sea a través de chistes, comentarios despectivos o estereotipos dañinos. A veces puede ser difícil saber cómo reaccionar en esas situaciones, especialmente si se trata de alguien cercano a nosotros. Es cierto, pero es importante recordar que silencio es complicidad. Si escuchamos un comentario antisemita y no decimos nada, estamos permitiendo que ese odio se propague. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos desafiar ese tipo de comentarios de manera efectiva? Bueno, no hay una fórmula mágica, cada situación es diferente, pero lo importante es hablar y dejar claro que no toleramos ese tipo de lenguaje. Podemos explicar por qué el comentario es ofensivo, compartir información sobre la historia del antisemitismo o simplemente decir que no estamos de acuerdo y que no queremos escuchar ese tipo de cosas. Y si se trata de alguien que se niega a escuchar, que insiste en sus ideas antisemitas, ¿qué hacemos? En esos casos, a veces lo mejor es simplemente alejarse, no vale la pena perder el tiempo y la energía tratando de razonar con alguien que no está dispuesto a cambiar. Entiendo. Pero aunque a veces nos sintamos desanimados, no debemos rendirnos, ¿verdad? Por supuesto que la lucha contra el antisemitismo es una maratón, no una carrera de velocidad. Cada pequeña acción que tomamos para desafiar el odio marca la diferencia. Y no estamos solos en esta lucha. Hay muchas organizaciones y personas trabajando para combatir el antisemitismo en todo el mundo. Exacto, podemos apoyar a estas organizaciones, participar en protestas y manifestaciones, escribir a nuestros representantes políticos. Hay muchas maneras de involucrarnos y hacer que nuestras voces se escuchen. Algo que me ha impactado de nuestra conversación es que la lucha contra el antisemitismo no es solo una cuestión de defender a la comunidad judía. Claro. Es una lucha por los valores de la libertad, la igualdad y la justicia para todos. Totalmente de acuerdo, el antisemitismo es una forma de odio que nos afecta a todos. Cuando se permite que un grupo sea perseguido por su identidad, se crea un precedente peligroso que puede extenderse a otros grupos.
Es como una enfermedad que si no se trata puede contagiar a todo el cuerpo social. Exactamente. Por eso es fundamental unirnos para combatir el antisemitismo y todas las formas de odio e intolerancia es una lucha por el alma de nuestra sociedad.